Al borde de un camino polvoriento, estaba estacionado un coche importado y sofisticado. Estaba sucio de salpicaduras de barro por todas partes, y su parabrisas era un desastre. Junto al coche, 3 jóvenes estaban de pie, cada uno con menos de 20 años. Eran conocidos por sus travesuras audaces, gastos extravagantes y por siempre vestirse con las mejores ropas. Los 3 eran amigos de la misma universidad. Pedro estaba destinado a ser médico. Crecieron creyendo que podían hacer lo que quisieran, y sus días estaban llenos de cenas lujosas, fiestas y noches interminables. Con tanta agitación en sus vidas, a menudo olvidaban las clases. Después de una noche fuera, en lugar de regresar a casa después de la fiesta, decidieron aventurarse más lejos de la ciudad. El rumor decía que el hijo de un rico granjero estaba dando una fiesta gigante. Pedro, Bruno y Diogo no pudieron resistir la invitación. La fiesta terminó y al regresar al brillante coche estacionado cerca del mar, los ojos de Bruno brillaron con una idea. Propuso: «Oye, ¿qué tal si llevamos esta belleza a dar un paseo salvaje? He oído hablar de un camino que atraviesa un bosque puro e inexplorado». Pedro, siempre sensato, replicó: «Bruno, este coche no es adecuado para caminos de tierra». «¿Estás seguro de esto, Diogo?» Diogo respondió, abrazando a los otros 2, «Vamos, ¿qué tan malo puede ser?». Y así, se embarcaron en un viaje accidentado, con el polvo levantándose mientras el coche gruñía en protesta, esquivando ramas caídas, saltando charcos y evitando piedras afiladas. La aventura de los 3 comenzó, pero pronto Pedro dijo: «Bruno, este coche no está hecho para estos caminos». Hall, aferrándose al asiento, respondió: «Tienes razón». Sin embargo, un sonido inconfundible rompió el momento, el silbido lento del aire escapando. Diogo miró por el retrovisor y dijo: «Acabamos de pinchar una rueda». Ambas ruedas estaban desinfladas. Bruno se dejó caer en el asiento y admitió: «Está bien, tal vez no fue una buena idea». Diogo respondió seriamente: «¿Tú crees?». En medio de la oscuridad, Pedro sacó su teléfono y sugirió: «Voy a llamar a una grúa». Fue emocionante, pero podría tardar en llegar. «Estoy sin dinero». Bruno se preocupó y dijo: «Deberíamos llamar a mi padre». Diogo se opuso: «De ninguna manera, deberíamos estar en clase ahora». Después de pensarlo un poco, Diogo propuso: «Primero volvamos a la ciudad, nos arreglamos y luego uno de nosotros regresa con la grúa». Bruno y Pedro se miraron, dándose cuenta de que el plan de Diogo tenía sentido. El olor a alcohol todavía los envolvía, evidencia de la noche agitada. El amanecer se acercaba y estaban comenzando a recuperarse. Pedir un aventón era algo nuevo para ellos. La idea de hacer autostop, esperando la amabilidad de un desconocido, era extraña y humillante. Sin embargo, como dice el refrán, siempre hay una primera vez. Incluso los jóvenes privilegiados pueden encontrarse en situaciones inusuales, lidiando con los problemas de la gente común. En ese tramo de carretera, los coches eran escasos. Diogo lamentó: «Podríamos quedarnos aquí hasta el mediodía». Pedro trató de ser razonable y dijo: «Tranquilo, Diogo. Aquí no es la ciudad, no tenemos transporte público regular». Bruno, normalmente más paciente, estaba a punto de responder cuando vio la silueta de un autobús apareciendo a lo lejos. Exclamó: «Miren, un autobús se acerca hacia nosotros». Inmediatamente, tanto Diogo como Pedro estaban alerta. Su frustración anterior fue reemplazada por un destello de esperanza. Abandonados en medio de la nada, sin sus carteras ni su coche, los jóvenes se sintieron vulnerables, algo a lo que no estaban acostumbrados. Estaban ansiosos por salir de esa situación. El autobús se acercó y el trío pudo ver claramente que la conductora era una mujer, probablemente en sus 30 años, adornada con un pañuelo distintivo. Pedro trató de añadir un poco de humor mientras subía al autobús, diciendo: «Buenos días, parece que necesitamos un aventón». Su comentario provocó risas de sus amigos, y la risa colectiva fue lo suficientemente alta como para atraer miradas curiosas y desaprobadoras de algunos de los pasajeros en el autobús.
Con su habitual despreocupación, los jóvenes buscaron sus asientos al pagar la tarifa. Arrojaron el dinero hacia el conductor de manera despreocupada, como si simplemente estuvieran dando una propina, algo que un músico callejero podría quedarse como cambio, quizás ayudando con su maquillaje. Diogo hizo un comentario insolente, diciendo que probablemente ni siquiera podía pagar productos de calidad, y Bruno continuó, provocando otra oleada de risas entre los tres. Las mejillas del conductor se sonrojaron, claramente sorprendida por los comentarios, pero se concentró en la carretera. Además de sus funciones como conductora ese día, tenía la responsabilidad adicional de gestionar las tarifas y los pasajeros. El comportamiento ruidoso de los tres jóvenes estaba claramente poniendo a prueba su paciencia. Finalmente, se volvió parcialmente hacia ellos y les dijo: «Pueden bajar el volumen. Esto no es un transporte privado». El trío se sorprendió por el comentario de la conductora. Estaban acostumbrados a recibir elogios y cumplidos en restaurantes, donde los empleados los adulaban y las tiendas desplegaban literalmente la alfombra roja para asegurarse de que estos clientes adinerados se sintieran atendidos en todo momento. Este tipo de deferencia era casi una rutina en sus vidas, pero hoy se encontraron con su contraparte en la conductora del autobús. A pesar de sus payasadas, su objetivo era claro: conducir con seguridad y cumplir las reglas. Sin embargo, los chicos no estaban dispuestos a dejarlo pasar sin armar un escándalo. Diogo elevó la voz para que todo el autobús pudiera escuchar: ¿quién tuvo la idea de dejar que una mujer condujera el autobús? No hay hombres cerca que puedan hacer el trabajo. La risa de Pedro y Bruno era estridente y penetrante, similar a la de las hienas. Tania agarró firmemente el volante, pero mantuvo la calma. Ya había escuchado comentarios similares antes, pero oírlos de estos jóvenes mimados era especialmente doloroso. Ajustando silenciosamente su pañuelo, hizo una curva con precisión. En unos 40 minutos, se liberaría del trío molesto que se encontró por casualidad en su ruta ese día. Dani era una incorporación reciente en esa ruta. Antes de eso, conducía un autobús compacto en medio del tráfico pesado de la ciudad, pero su corazón ansiaba la libertad de la carretera. Siempre había sido su sueño conducir un autobús en rutas intermunicipales más largas. Desde los 18 años, estuvo al volante, dominando el arte de conducir una amplia gama de vehículos, desde motocicletas hasta camiones enormes. Su pasión por manejar vehículos grandes no era solo una elección personal, era un legado que surgía de los innumerables recuerdos que compartía con su padre durante sus años de formación. El experimentado conductor, el padre de Tania, solía llevarla en sus viajes. No eran viajes casuales, sino oportunidades para que ella presenciara el mundo de las grandes máquinas. Se sentaba a su lado en las cabinas ruidosas de los camiones, sentía el rugido de los camiones con semirremolque a su alrededor e incluso participaba en las conversaciones animadas en los autobuses. Cada viaje con su padre era una aventura y una lección. Lo observaba fascinada mientras maniobraba estos inmensos vehículos por estrechas calles y autopistas. Con el tiempo, Tania adquirió no solo las habilidades, sino también el amor de su padre por la conducción. A medida que crecía, no se trataba solo de los vehículos, sino de los recuerdos, lecciones y vínculos que compartía con su padre, lo que alimentaba su pasión. Cada vez que Luisa expresaba incredulidad acerca de la obsesión de Tania por los camiones y autobuses, Tania respondía con calma: «Luisa, me conoces desde hace mucho tiempo. Sabes cuán cercana era a mi padre y cuánto tiempo pasamos en la carretera. Estos camiones y autobuses no son solo vehículos para mí, son mis recuerdos de la infancia. No espero que lo entiendas, pero es parte de quién soy». Para Tania, conducir no era simplemente estar detrás del volante, era su manera de encontrar paz en medio del caos de su vida. El conocido ronroneo del motor y la carretera abierta la ayudaban a encontrar claridad, especialmente después del turbulento año anterior y la pérdida de su esposo, Gabriel. Gabriel abandonó a su esposa y a su hijo André, y en la ciudad, los rumores sugerían que se había enamorado de una mujer más joven y adinerada. Muchos de sus conocidos no se sorprendieron, afirmando que Gabriel nunca fue el tipo de hombre casado. Sin embargo, para Tania, él ya lo había sido todo. Tania nunca olvidaría su primer día de trabajo en la terminal de autobuses.
Tan pronto como entró, el lugar se llenó de susurros y risas. Algunos conductores parecían divertirse, mientras que otros claramente desaprobaban. «Otra más», exclamó el conductor, asegurándose de que todos escucharan. Otro se unió a la broma, preguntando qué estaba por venir. Tania respiró profundamente, controlando el deseo de mostrar cualquier señal de debilidad. «Estoy aquí para hacer mi trabajo, al igual que ustedes», dijo con firmeza, aunque su corazón latía aceleradamente. Los días y semanas que siguieron no fueron fáciles. En más de una ocasión, Tania cuestionó sus elecciones, pero se negó a rendirse. Pasaba horas practicando, conduciendo su autobús vacío por la terminal para perfeccionar cada maniobra. La reputación de Tania en la terminal de autobuses cambió significativamente después de un incidente dramático en una de sus rutas regulares. Estaba conduciendo por su ruta habitual cuando el caos se desató ante ella. Un conductor imprudente invadió su carril. Con solo segundos para reaccionar, Tania optó por desviar su autobús hacia un árbol en lugar de arriesgarse a una colisión directa. El impacto fue tan violento que la parte delantera del autobús se aplastó como una lata de refresco, atrapando al conductor en su interior. Para empeorar las cosas, las chispas del impacto provocaron un incendio debido a una línea de combustible rota, convirtiendo el vehículo en una bomba de tiempo. Los instintos de Tania actuaron de inmediato. Estacionó el autobús al borde de la carretera, tomó el extintor de incendios de su soporte y corrió hacia el vehículo en llamas. Actuó con eficiencia y confianza, como alguien que había pasado por un entrenamiento de emergencia. Aunque el tiempo se agotaba, combatió las llamas y luchó con la puerta del autobús abollado para liberar al conductor herido. Su tenacidad fue recompensada con un impulso de fuerza impulsado por la adrenalina. Logró sacar al hombre de entre los escombros segundos antes de que el autobús estallara en un infierno furioso, mientras las sirenas de la ambulancia sonaban a lo lejos, señalando la llegada de la ayuda. Los pasajeros del autobús se agruparon a su alrededor, elogiando a Tania. De regreso en la terminal de autobuses, la noticia de la valentía de Tania se difundió rápidamente. Los mismos colegas que antes se burlaban de ella ahora la miraban con un nuevo respeto en los ojos. No era solo una conductora de autobús, era una salvadora. Este momento crucial cambió la dinámica en la terminal, sirviendo como recordatorio de que la valentía y la competencia no están determinadas por el género. Fue solo más tarde, cuando la adrenalina se disipó, que Tania realmente comprendió el daño. Sus manos y su rostro estaban quemados, dejando recuerdos dolorosos de ese día aterrador. Aunque podía ocultar las marcas en sus brazos con ropa, una cicatriz significativa en su frente se convirtió en un punto de atención involuntario. Muchos amigos ofrecieron consejos sobre cómo podría ocultar la cicatriz, algunos recomendando que dejara crecer su cabello para cubrirla, pero Tania, siempre práctica y fiel a sí misma, optó por otra solución. Empezó a usar un pañuelo en la cabeza, no solo para ocultar eficazmente la cicatriz, sino también para mantener su visión clara y proteger su cabello. Con el tiempo, el pañuelo en la cabeza pasó de ser una elección funcional a ser un emblema de valentía. Sin embargo, algo pesaba en su corazón. El hombre por el que había arriesgado su vida nunca se había esforzado por agradecerle. Tania no esperaba grandes gestos ni recompensas financieras. Un simple ramo de sus amadas rosas blancas habría calentado su corazón, o incluso un puñado de margaritas silvestres que a menudo veía y recogía durante sus viajes habría tenido un gran significado para ella. Aún así, siguió con sus rutas con su dedicación habitual, a menudo colocando flores frescas en su tablero y conduciendo por el lugar exacto donde una vez enfrentó el peligro de frente. Pedro, Diogo y Bruno se volvieron más atrevidos con el tiempo, actuando como si fueran intocables. Su comportamiento perturbador no se limitaba solo a Tania, ya que también atormentaban a otros pasajeros. Tania llegó a su límite. «Ya les advertí antes, o se calman o encuentran otro medio de transporte», dijo Tania con firmeza. «Sigan conduciendo y ocupándose de sus asuntos», dijo Bruno con desprecio. «¿Y qué es esa cosa en tu cabeza? ¿Es algún tipo de uniforme de conductor?» Pedro sonrió con ironía, señalando el pañuelo de Tania. La visión de Tania se volvió borrosa a medida que las lágrimas llenaban sus ojos,
y el autobús estaba lleno de pasajeros vulnerables, incluyendo ancianos y niños, lo que la hacía sentirse aún más aislada. Los recuerdos de dificultades pasadas avanzaron, intensificando sus sentimientos de frustración actuales. El abandono de su exmarido, los comentarios crueles de sus compañeros de trabajo y la condescendencia de ciertos pasajeros se combinaron en una tormenta de emociones, impulsando su determinación. Tania pisó el freno y se quitó el pañuelo de la cabeza. Con voz decidida, señaló la puerta, diciendo: «Salgan ahora y sigan el resto del camino o llamen a sus padres». «No me importa, pero ustedes no van conmigo». Pedro y sus amigos vacilaron por un momento, pero al ver a Tania sosteniendo el extintor de incendios para enfatizar su punto, lo pensaron dos veces y salieron apresuradamente, finalmente encontrando a alguien a la altura de su actitud arrogante, abandonados al borde del camino. La postura del trío se disipó, siendo reemplazada por un creciente sentimiento de vergüenza mientras comenzaban su caminata por la ciudad, intentando hacer autostop sin mucha esperanza. A medida que pasaban coche tras coche, quedó claro que su apariencia y reputación los convertían en pasajeros no deseados. Entonces, en un momento que inicialmente parecía ser un giro afortunado, un automóvil familiar se detuvo a poca distancia. El brillo del automóvil resplandecía bajo el sol de la tarde, y Pedro reconoció las características distintivas del vehículo. Era la posesión más preciada de su hermano, Esteban. «Río, parece que nuestra aventura ha llegado». «Gracias a Dios por la familia», Bruno estuvo de acuerdo, ansioso por la comodidad de los asientos de cuero de Esteban, especialmente después de la larga caminata. Sin embargo, cuando Esteban salió del automóvil, cualquier esperanza de una recepción amigable desapareció. Su postura era rígida, su rostro serio e inexpresivo como una estatua de mármol. Sin decir un saludo, miró penetrantemente a Pedro. «¿Se les averió el coche o algo así?», finalmente preguntó Esteban. «Tuvimos un pinchazo», murmuró Pedro. «Sabes que hay un gato en el maletero, ¿verdad?». Pedro vaciló, luego admitió: «Ambos neumáticos se pincharon». Esteban suspiró profundamente, frotándose las sienes. «Pedro, ¿cuántas veces tendré que ayudarte? ¿Cuándo asumirás la responsabilidad? No puedo seguir rescatándote». Esteban siempre encontró difícil entender la imprudencia de su hermano menor. Pedro tenía privilegios que muchos solo podían soñar: una educación de primera clase, un elegante automóvil y la libertad para seguir sus pasiones sin preocupaciones financieras. Lo que preocupaba a Esteban no era envidia ni desprecio por la vida despreocupada de Pedro, sino una preocupación genuina. A menudo culpaba a los amigos de Pedro por su comportamiento imprudente. Esteban creía que, si Pedro se rodeara de individuos más enfocados y ambiciosos, sería influenciado de manera positiva. Sabía, por experiencia propia, cómo la compañía que mantenemos puede moldear el carácter y las decisiones de una persona. Desde joven, Esteban se sintió atraído por el mundo de los automóviles. Ver a su padre, Samuel, transformarse de un humilde vendedor de coches en el propietario de una vasta cadena de concesionarios, le dio un sentido de propósito y responsabilidad. Aunque Samuel aún participaba en muchos aspectos del negocio, la gestión diaria se había transferido a Esteban. Tenía numerosas responsabilidades y cada minuto de su día era valioso. Lo último que quería era gastar su tiempo precioso persiguiendo a su hermano rebelde. Después de dejar a Diogo y Bruno, el camino a casa se llenó de un incómodo silencio. El peso de las palabras no dichas flotaba en el aire mientras el coche se deslizaba suavemente por la carretera. Finalmente, Esteban rompió el silencio. «Mira, Pedro», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Entiendo que quieras disfrutar de la vida, vivir aventuras y crear recuerdos, y realmente deseo eso para ti. Pero el comportamiento imprudente no es el camino, especialmente después de la última noche. Siempre te he dicho cuánto desprecio conducir bajo los efectos del alcohol. No se trata solo de tu seguridad, sino de la seguridad de todos en la carretera. Solo quiero que comprendas los riesgos y pienses antes de actuar. Eso es todo». La voz de Esteban, aunque firme, también tenía un tono de profunda preocupación. Esperaba que su mensaje resonara con su hermano menor, guiándolo hacia un mejor camino.
La aversión profunda de Esteban por los conductores ebrios no estaba infundada. Tan solo un año antes, había sido víctima de un terrible accidente de coche causado por un conductor ebrio. El impacto fue tan grave que quedó en coma y los médicos no estaban seguros de si despertaría durante 3 meses agonizantes. Su familia observó y oró por su recuperación. Aunque la mera mención de conducir bajo los efectos del alcohol era suficiente para que Pedro comprendiera la gravedad de la preocupación subyacente en las palabras de Esteban cada vez que discutían el tema. Era un sutil recordatorio del angustioso sufrimiento que había experimentado y del valor de la vida en esa noche. Después de estacionar su autobús en el depósito, Tania comenzó su inspección diaria de rutina. A menudo encontraba objetos perdidos en su autobús, generalmente juguetes o paraguas. Mientras caminaba por el autobús, un objeto negro llamó su atención entre el asiento y el panel. Era un teléfono celular. Los recuerdos de los 3 jóvenes ruidosos invadieron inmediatamente su mente, provocando sentimientos encontrados. Tania tomó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. Al llegar a casa, el aroma de la cena nocturna llenaba el aire, lo que le brindaba una bienvenida distracción. Era una cena sencilla pero llena de amor, con su hijo André y su madre Isabela compartiendo historias del día. Después de la cena, mientras Dani y André jugaban a un juego de mesa, el teléfono olvidado comenzó a vibrar con cautela. Tania contestó, su voz sonando un poco defensiva. La voz del otro lado era emocionante. Hola, señora. Creo que dejé mi teléfono en su autobús. ¿Puedo pasar a recogerlo?, dijo Pedro. Recordando el incidente anterior, Tania preguntó, ¿fuiste tú quien hizo un comentario sobre mi pañuelo? Pedro se encogió, evidenciando arrepentimiento en su voz. Esperaba recuperar su teléfono sin abordar los desagradables acontecimientos del día anterior. Señora, me disculpo sinceramente. Perdimos el control, especialmente después de beber demasiado. Lo que dijimos estuvo mal. ¿Puedo recuperar mi teléfono? Al escuchar la sinceridad en su voz, Tania se ablandó un poco. Puedes venir mañana, antes de las 7 de la mañana o después de las 8 de la noche. Al día siguiente, aún cargando el peso de sus acciones, Pedro solicitó la ayuda de su hermano Esteban. Necesitaba apoyo moral, aunque omitió los detalles del incidente. Pronto se encontraron frente a la puerta de Tania, y la ansiedad de Pedro crecía a cada segundo. ¿Podrías recoger el teléfono por mí? Prefiero quedarme en el coche, pidió nerviosamente a su hermano mayor. Sensible a la emoción de Pedro, Esteban preguntó, ¿por qué no quieres ir solo? Tras una pausa, Pedro admitió, tuvimos un desacuerdo con ella en el autobús ayer. Prefiero no enfrentarla de nuevo. Suspirando y sacudiendo la cabeza, Esteban decidió ir solo. Se acercó a la puerta de la casa y tocó. Después de esperar un momento, Tania abrió. Sus ojos se posaron en Esteban mientras sostenía el teléfono de Pedro en su mano. Hola, soy Esteban, el hermano de Pedro. Vine a buscar su teléfono, explicó. Tania se sorprendió momentáneamente, reconociendo a Esteban como el joven a quien había rescatado de un terrible accidente automovilístico. Guardó silencio y le entregó el teléfono. Confundido por su silencio, Esteban agradeció, gracias, y comenzó a darse la vuelta, pero antes de que pudiera salir del porche, Tania habló con firmeza. Dile a tu hermano que necesita aprender buenos modales. Hacer chistes sobre la apariencia de alguien no está bien. Esteban tomó una expresión seria. Lo siento por lo que hizo mi hermano. Tiene mucho que madurar. Hablaré con él. Antes de salir del porche, Esteban observó por un momento el pañuelo que Tania llevaba. No era simple curiosidad, sino una sensación de déjà vu. Mientras Tania comenzaba a cerrar la puerta, Esteban preguntó, espero que no suene imprudente, pero, ¿cuál es la historia detrás del pañuelo? Tania titubeó por un momento, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Miró a Esteban y respiró profundamente. Me alegra verte fuera del hospital, susurró finalmente. Las piezas del rompecabezas encajaron para mí. Tú eras el hombre al que rescatamos de los restos en llamas del automóvil. Esteban experimentó una oleada de emociones,
desde gratitud hasta vergüenza por no haberla reconocido antes. No me di cuenta, Esteban. Lo siento mucho. Después del accidente, tuve problemas de memoria. He estado tratando de encontrar a la persona que me salvó, pero no tenía pistas. Tania fue comprensiva. Está bien. No lo hice para ser reconocida. Solo hice lo que sentí que era correcto. Esteban respiró hondo en busca de palabras. Gracias, finalmente susurró. Por todo. Eres verdaderamente increíble. Mientras se alejaba hacia el coche, la revelación seguía pesando sobre él. La mujer que había arriesgado su vida para salvarlo era ahora alguien a quien su hermano menor había ridiculizado, sin pensar. El contraste era evidente y perturbaba su conciencia. Repasó la conversación en su mente, admirando la humildad de Tania. Al acercarse al coche, miró hacia atrás en dirección a la casa de Tania, observando la sencilla fachada y el cuidado jardín. Era una heroína y, sin embargo, llevaba una vida cotidiana modesta. Pedro, notando la larga ausencia de su germ. Su corazón latía fuertemente a medida que se acercaba a ella bajo el brillante sol de la mañana, haciendo que el rocío en el césped centelleara. Todo parecía surreal, era la oportunidad de corregir un pequeño error en medio de tantos equívocos. Hola, Tania, es bueno verte de nuevo, dijo Pedro con una sonrisa nerviosa pero sincera. Se volteó y sus ojos se abrieron de sorpresa al verlo sosteniendo un ramo de flores coloridas. Hola, ¿qué está pasando, Tania?, preguntó, claramente confundida. Mi nombre es Pedro. Estas flores son para ti, dijo extendiendo el ramo. ¿Aceptas venir conmigo a conocer a mi profesor hoy? Tania parecía aún más confundida. Tengo que ir a trabajar, dijo ella. Pedro sonrió con alivio en los ojos. No te preocupes, ya hablé con tu jefe. Tienes el día libre. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? El rostro de Pedro se puso serio. Siento mucho lo que hice el otro día. Estaba borracho, fue estúpido. Descubrí que fuiste quien salvó a mi hermano Esteban. Quiero hacer algo por ti. Condujeron en silencio hasta una clínica médica privada. Antes de entrar, Pedro miró a Tania. No tienes que preocuparte por nada, ¿vale? Estamos aquí para ver a un médico sobre tus cicatrices y no te preocupes por el costo, está todo arreglado. Tania miró con los ojos llenos de lágrimas. Era difícil creer que este fuera el mismo Pedro que la había burlado. Fue un giro impactante pero emocionante. Pedro la abrazó suavemente y dijo, todo estará bien. Esteban te buscó, ¿sabes?, continuó Pedro. Entiendo que eres del tipo que no espera nada a cambio por hacer algo bueno, pero quiero corregirlo. Si lo permites. Tania estaba emocionada. Sintió una ola de emoción y finalmente dijo, gracias, Pedro. Nunca esperé esto, pero gracias. Para Pedro, parecía un momento de redención. Aún tenía mucho que aprender, pero ayudar a Tania fue un paso en la dirección correcta. Estaba empezando a comprender el impacto de sus acciones en los demás y estaba decidido a seguir siendo una mejor persona. El doctor Barbosa era uno de los mejores cirujanos plásticos de la clínica, con años de experiencia. Estaba especializado en restaurar y reconstruir apariencias. Después de una evaluación completa, incluyendo pruebas y consultas, Tania fue programada para la cirugía una semana después. El procedimiento salió bien y el doctor Barbosa quedó satisfecho con los resultados. Pasó algunos días en la clínica cuidando de los cuidados posteriores antes de recibir el alta con instrucciones detalladas. Durante ese tiempo, Pedro se convirtió en un inesperado apoyo. A menudo iba allí, llevaba alimentos frescos, preparaba comidas e incluso ayudaba en las tareas del hogar. Pasaba tiempo con el joven hijo de Tania, André, jugando y contando historias, y ofrecía ayuda a la madre anciana de Tania para asegurarse de que sus medicamentos estuvieran en orden y tuviera todo lo que necesitara. Al ver los desafíos y las alegrías diarias de esta humilde familia, Pedro se sintió humilde. El joven que antes era imprudente encontró una nueva perspectiva de la vida. Se dio cuenta de lo afortunado que era,
no solo materialmente, sino también con el privilegio de la educación y las oportunidades. A pesar de su mentalidad anterior, había dado todo por sentado. Pasar tiempo con Tania y su familia, ver su resiliencia, su vínculo y sus alegrías simples, le infundió a Pedro una nueva apreciación por las bendiciones de la vida. Su corazón se sintió más lleno y su propósito más claro. La gratitud y el amor reflejados en los ojos de Tania cada vez que la visitaba fueron suficientes para confirmar que iba por el camino correcto, haciendo un inmenso progreso y encontrando la verdadera felicidad en devolver. Samuel y su esposa Carla comenzaron a notar un cambio distintivo en Pedro. Los días en que llegaba a casa tambaleándose en las primeras horas de la mañana después de una noche de fiesta imprudente habían quedado atrás. Ahora era más probable encontrarlo con libros en la mano, inmerso en sus estudios, o despertándose al amanecer para aprovechar el día. Su transformación era innegable. Una noche, mientras la familia estaba en la sala de estar, Pedro corrió al cuarto, agarró algo y salió rápidamente. Intercambiaron miradas, reconociendo en silencio el cambio evidente en su comportamiento. No hacían falta palabras. Con una sonrisa y una ceja levantada, Samuel comentó: «Parece que nuestro chico finalmente está creciendo». Carla sintió una sonrisa orgulloso formándose en sus labios. «Ya era hora», respondió. Sus emociones eran una mezcla de alivio y orgullo por el joven en el que Pedro se estaba convirtiendo. Dani estaba frente al espejo, con lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía mirarse a sí misma sin que las cicatrices le recordaran. Tocó su reflejo, emocionada. En ese momento, el coche de Pedro se estacionó frente a la casa. Salió con los brazos cargados de bolsas de supermercado y una gran caja con la imagen de un autobús de juguete en. Él estuvo presente, pero no estaba muy contento con sus peticiones, ya que él ya era su hermano. La sala se llenó de risas, pero la risa se interrumpió cuando el teléfono de Pedro vibró con un nuevo mensaje. Pedro se levantó, su expresión se volvió seria. «Bien, creo que he encontrado a alguien a quien le gustaría llamar hermana». Miradas curiosas lo siguieron mientras caminaba hacia la puerta principal y la abría. Para sorpresa de todos, Tania estaba allí, luciendo absolutamente deslumbrante en un vestido sencillo y elegante. Durante semanas, Pedro había invitado a Tania a cenar, pero ella siempre se negaba. Esta vez, sin embargo, finalmente aceptó. Pedro se volvió para mirar a Esteban, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Te quiero, hermano», susurró. Esteban luchó por mantener sus propias emociones bajo control. Normalmente era reservado y no le gustaba mostrar sus sentimientos. Sin embargo, ver la genuina gratitud y afecto de Pedro por la mujer que le había salvado la vida lo conmovió profundamente. Eso fue un testimonio de la profundidad de su lazo fraternal. Cuando los ojos de Esteban se encontraron con los de Tania, una emoción diferente se agitó en su interior. Vio a una mujer hermosa y fuerte, que había pasado por muchas cosas. Las cicatrices que antes ocultaba con su pañuelo ahora habían desaparecido, pero era su fuerza interior y su resiliencia lo que verdaderamente lo cautivó. Sintió una conexión, un tirón, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. En ese momento, en medio del cálido ambiente familiar y del amor, nuevos comienzos estaban brotando. Esteban podía sentirlo en sus huesos. Era el inicio de algo significativo. Tania sonrió, dándose cuenta de que la bondad que había brindado en el pasado estaba regresando a ella de maneras inesperadas.